días, bienvenidos a este cuarto capítulo del ciclo de clases sobre la Revolución Francesa. Mi nombre es Enzo Completa, soy doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la materia Doctrinas e Ideas Políticas 2 en la Universidad Nacional de Cuyo. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, de hacer clic en la campanita, de activarla, así no se pierden ninguno de los videos del ciclo y de futuros ciclos que van a venir. Vamos a empezar a hablar sobre el rol de la Iglesia Católica durante el proceso revolucionario, ¿sí? Y también sobre una propuesta, el culto al Ser Supremo o el culto a la diosa Razón, que intentaron instaurar los revolucionarios en Francia a partir de 1789. La modernidad, como saben, es la puerta de entrada para entender la Revolución Francesa. Y lo es porque la era moderna implica un verdadero cambio de paradigma con respecto a lo que pasaba en la Edad Media, ¿sí? Es decir, un cambio en aquellas cosas que no se discutían y que formaban parte de lo que Gramsci, Antonio Gramsci, mucho después, va a denominar como el sentido común. Un sentido común que en esa época, durante toda la Edad Media, va a estar muy vinculado al dogma y a la religión. Durante la modernidad hay una confianza excesiva, una confianza ciega en la razón como motor para entender y para dominar la naturaleza y para cambiar el mundo, ¿sí? Un mundo que no era necesariamente agradable para todo el mundo, para toda la comunidad. O mejor dicho, para cambiar el presente que vivían las grandes mayorías. Ahí aparece este movimiento ilustrado, la Ilustración. Hay un siglo que da de 1688 a 1789, es decir, culmina casualmente con el inicio de la, o no casualmente, con el inicio de la Revolución Francesa. Este movimiento llega para iluminar la oscuridad medieval a través del uso de la razón, ¿sí? Con el fin de, podríamos decir, de liberar a los individuos de las cadenas que los oprimían. ¿Cuáles son? El tradicionalismo ignorante, la superstición de la Iglesia, la irracionalidad que separaba a los hombres en distintas clases sociales, dependiendo de en dónde habían nacido, cuál era su condición frente a la nobleza. Este fenómeno de la Ilustración dura casi un siglo, se pone como fecha de inicio la Revolución Inglesa, la llamada la Gloriosa de 1688, y se finaliza el siglo con el comienzo de la Revolución Francesa, porque marca de alguna manera el epítome o la cúspide de este movimiento ilustrado. Desde sus orígenes, la Revolución Francesa tuvo un fuerte sesgo anticlerical. Tuvo como objetivo la revolución descristianizar a la sociedad, es decir, despojarla de toda creencia o superstición pagana, alejada de lo que es la ilustración, de la razón, de la ciencia, del progreso. El objetivo, en definitiva, era destruir la religión católica, uno de los objetivos, ¿sí? Y reemplazarla por la fe en la ciencia. No fue una tarea fácil, porque el 95% de los franceses, alrededor de 26 o 27 millones, eran católicos. Por eso es que una de las primeras medidas que toman los jacobinos fue prohibir directamente el culto católico. Se derriban cruces, se bajan las campanas de las iglesias, que no solo eran usadas en las ceremonias, sino que también marcaban las horas del día. Fue un cambio muy importante. También se prohíbe a los curas dar misa y hasta se aprueban los divorcios, ¿sí? Los divorcios por mutuo consentimiento. Es un gran aporte de la revolución. Y un gran golpe también contra la Iglesia, la cual pertenecía al orden de los privilegiados, ¿sí? Privilegios que había mantenido a lo largo de los siglos a expensas del pueblo. Por ejemplo, la Iglesia no pagaba impuestos, pero cobraba el diezmo a los siervos, tampoco eran sorteados para la milicia, es decir, no iban a la guerra. Entonces, asqueados por estos privilegios, los jacobinos, los sansculotes, pensaron en un juramento para aquellos que querían incorporarse al club de los jacobinos, ¿sí? El club de la revolución por antonomasia. Este juramento pinta de cuerpo entero
cuál era el pensamiento anticlerical de este grupo revolucionario. Lo dejo aquí para que lo leamos entre todos. Quien se incorporaba a los jacobinos tenía que recitar en voz alta lo siguiente: juro mantener con todas mis fuerzas la unidad y la indivisibilidad de la República. Juro reconocer como mi hermano y como hombre justo a cualquier amigo de la humanidad, fuera cual fuere su color, su condición o su país. Juro además que nunca respetaré otro templo que no sea el de la razón, u otros altares que no sea el altar de la patria, otros sacerdotes que nuestros legisladores, otro culto que no sea el de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Obviamente hubo resistencia en el sector católico. La iglesia, la monarquía pivoteaban juntas, funcionaban en tándem, se legitimaban la una a la otra. Entonces, en este sentido, digamos, durante el antiguo régimen, la autoridad de la iglesia estaba garantizada por pertenecer al primer estado, uno de los 3 órdenes que conformaban los estados generales, que, como saben y ya dijimos, no habían sido convocados durante 1 siglo y medio por ningún rey. ¿Sí? Las funciones de la iglesia, ¿cuáles eran? Por un lado, registraban los nacimientos, registraban las defunciones, registraban los casamientos, también educaban, eran la única institución que básicamente proveía educación primaria, secundaria, y también tenía un rol sanitario, prestaban asistencia en los hospitales. Con la Revolución del 89 todo esto termina, todo esto va a cambiar radicalmente. La Asamblea Constituyente toma algunas medidas fuertemente anticlericales, entre ellas suprimir, como dijimos, el culto católico, todas las órdenes religiosas, confiscar las tierras, confiscar los bienes de la iglesia, lo que en la práctica equivale a nacionalizarlos, ¿sí? Las tierras, nacionalizar el oro, la plata, todo esto fue subastado y todo el dinero que se recaudó fue utilizado para financiar la recién creada república y también para financiar la guerra en contra de las potencias imperiales de Austria y Prusia, que querían invadir Francia para volver a reponer en sus funciones a Luis XVI. También se suprime el diezmo, ¿sí? Que es una medida que afecta gravemente el patrimonio de la iglesia. También se removieron las estatuas, los altares, las cruces, toda la simbología vinculada a la iglesia católica. Y finalmente, algo de lo que vamos a hablar más adelante en detalle, se suprimió el calendario gregoriano, es decir, el calendario de la iglesia católica, que es el que usamos hoy, fue reemplazado totalmente por un calendario republicano. Esto a instancias de Marechal y por supuesto con el visto bueno de Robespierre. En 1793 se aprueba el nuevo calendario revolucionario y se nombran los nuevos meses en base a, digamos, no los actuales nombres que tienen enero, febrero, marzo, sino más bien otros nombres vinculados a manifestaciones de la naturaleza, como brumario, frimario, nivoso, pluvioso, porque era el mes cuando más llovía, ventoso, etcétera, etcétera. Los meses duraban 30 días exactamente, 12 de 30 días, pero no habían 4 semanas, sino más bien 3 décadas, 3 separaciones, 3 segmentos de 10 días cada uno, ¿sí? Cada mes tenía 3 décadas y solo se descansaba el 10º día, el día final de cada década, ¿sí? Y esto daba un total de 360 días. Los 5 o 6 días del año que restaban también eran días de descanso, complementando así los 365 días del ciclo solar. Obviamente estaba prohibido descansar los domingos, porque ya los domingos no existían como tales. ¿Sí? Ese era el día del Señor dentro del cristianismo. Entonces en este caso solo se descansa el 10º día de cada década. Y cuidado con aquellos que quisieran descansar un domingo a la antigua usanza religiosa, porque en ese caso iban a ser denunciados y probablemente perseguidos, detenidos, encarcelados y quizá acusados de contrarrevolucionario, y podía terminar incluso
en la guillotina, ¿sí? Esta medida obviamente fue muy bien vista por la burguesía, que de esta manera hacía trabajar mucho más días de la semana o de la década a sus empleados en los comercios. Todas medidas, digamos, que pueden ser vistas, analizadas, no de lo anecdótico, sino más bien como una muestra del resentimiento que existía en la sociedad francesa, muy empobrecida, y que de esta forma se vengaba, accionaba contra uno de los órdenes privilegiados, ¿sí? El de la Iglesia. El poder temporal, el poder de la política, se había inmiscuido en el terreno del poder espiritual. Y esto queda confirmado el 12 de julio de 1790, cuando se sanciona la Constitución Civil del Clero. Una constitución que sometía a todos los miembros de la Iglesia, no ya a las órdenes de Roma, del Papa, de la Iglesia, sino más bien a la jurisdicción civil, ¿sí? Los párrocos, los sacerdotes, los obispos pasan a ser funcionarios públicos, dejan de depender en la práctica de Roma. Y fue Luis XVI quien tuvo que aprobar este documento a regañadientes, todavía no había sido guillotinado, lo obligan, y además se lo obliga a comunicar esta decisión de manera inmediata al Papa Pío VI, ¿sí? Quien se toma varios meses, alrededor de 8 meses, para deliberar y finalmente rechazar esta decisión. Hecho esto, en Francia, si había que nombrar un nuevo sacerdote, se lo designaba del fuero civil, ¿sí? Como si fuese un funcionario público. Había todo un proceso democrático en el cual terminaban votando todos los ciudadanos, incluso aquellos ciudadanos que eran ateos también podían votar y elegir al párroco. Muchos sacerdotes no apoyaron estas medidas, muchos de ellos renuncian al sacerdocio, por ejemplo Emmanuel Sieyès, ¿sí? Otros aceptan la Constitución Civil del Clero, juran la nueva Constitución, que rompe en definitiva relaciones entre lo que es la Revolución y la Iglesia, ¿sí? A estos curas juramentados, se los conoce de esta manera, como juramentados, y por otro lado estaban los refractarios, es decir, quienes no habían aceptado el juramento impuesto a los sacerdotes, se habían opuesto a la nueva Constitución y por tanto estos refractarios son considerados renunciantes a sus cargos, ¿sí? Por tanto se les prohíbe dar misa, se les prohíbe asistir a sus parroquias y posteriormente también, como era usual, se los tilda de contrarrevolucionarios y se los detiene, y en muchos casos hasta se los asesina, ¿sí? Habían menos curas como consecuencia, y entonces el gobierno revolucionario toma el control de todas las funciones que tenía la Iglesia hasta ese momento. Básicamente la educación y las tareas administrativas relacionadas con el registro civil de los ciudadanos y ciudadanas. El Estado arma sus propios registros administrativos y empieza a aplicar la práctica de bautizar republicanamente a las personas. Los bautismos republicanos sin iglesia y sin religión. También se crean las escuelas. Ese es uno de los grandes aportes de la revolución. La escuela obligatoria. Ya se termina esta época de estudiar a veces o en casa o los domingos en la iglesia con el cura del pueblo. A partir del año 2 de la revolución se implementa algo así como la escuela para todos y todas, ¿sí? El derecho de instrucción era un reclamo muy importante de los sanculotes que queda consagrado en la Constitución del 93 y que implica para el gobierno revolucionario una gran tarea de formar a miles y miles de maestros a los que hay que pagarle un sueldo, hay que formarlos. Muchos de ellos existían maestros pero eran bastante ignorantes, y esto tenía que cambiar de inmediato en base a los nuevos descubrimientos que habían hecho los filósofos ilustrados, en sintonía con el ideal de la revolución, que fue siempre el de formar nuevos revolucionarios, nuevos ciudadanos patriotas, dispuestos a detectar el despotismo y a combatirlo. La estocada final, ya para ir cerrando, contra el catolicismo es instaurar un nuevo culto, ¿sí? El culto al Ser Supremo y el culto a la diosa razón. Una especie de religión laica que pretendió convertirse como una alternativa para la religión católica o también una alternativa al ateísmo. El
culto, el lugar, el altar central fue la catedral de Notre Dame, aunque bueno, no dura demasiado este nuevo culto, hay que decirlo. Tras la muerte de Robespierre en el año 95, esta nueva religión fue proscrita por el directorio y fundamentalmente después por Napoleón Bonaparte, quien va a ser el que va a restaurar el catolicismo en Francia. Es el mismo Napoleón que va a invadir Roma, que va a encarcelar al Papa Luis XVI. Imagínense, ¿no? Invadir hoy Roma, secuestrar al Papa y tenerlo prisionero en territorio francés en Francia hasta su muerte. Bueno, esto hizo Napoleón ya en 1799. Pero después se recomponen las cosas con la Iglesia. Napoleón dialoga con el próximo pontífice, que es Pío VII, y firma un concordato con él en 1801 que acaba formalmente con todo el periodo de descristianización de Francia, ¿sí? Y que establece una serie de normas claras para la relación entre la Iglesia y el Estado francés. El concordato de 1801 dura como un siglo aproximadamente, hasta que fue derogado en 1905 en la Tercera República, pero digamos una república ya laica, pero esta es otra historia. Finalmente, ya un dato curioso respecto de los sacerdotes y monjas también que fueron guillotinadas por los revolucionarios, es que en su mayoría fueron declarados mártires por la Iglesia y muchos de ellos fueron canonizados. Un proceso que aún hoy no termina. De hecho, el año pasado, en marzo, 3 de marzo, el Papa Francisco canonizó a las llamadas 16 carmelitas de Compiègne, ¿sí? Que fueron guillotinadas el 17 de julio de 1794. Es decir, hace menos de un año el Papa Francisco canoniza a 16 hermanas. Evidentemente la Iglesia aún hoy todavía no termina de procesar ni de olvidar lo ocurrido hace 230 años. Si llegaste hasta acá, no te olvides de dejar un comentario, de dar un like, y no se pierdan el próximo capítulo sobre la simbología revolucionaria, ¿sí? El himno, la marsellesa, esto del calendario, por ejemplo, vamos a extendernos un poquito más. El lema, libertad, igualdad y fraternidad. Todo esto es esencial para entender el contenido de las doctrinas e ideas políticas republicanas. Saludos y hasta pronto.